invitarles a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Nosotros continuamos nuestra exposición de esta carta, exposición de Filipenses. Y hoy vamos a, con la gracia de Dios, terminar el primer capítulo. Entonces, Filipenses 1, vamos a leer desde el verso 27 al 30. Filipenses 1, versos 27 al 30. Dice así la palabra preciosa de nuestro Señor. Solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que, sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. El miedo generalmente nos paraliza. El miedo generalmente nos hace inefectivos. El temor a sufrir algún daño o algún tipo de perjuicio nos deja completamente, absolutamente inactivos. En el texto que acabamos de leer, vemos que los filipenses enfrentaban la tentación de dejar de cumplir sus deberes cristianos al ser intimidados por sus opositores. Y esta siempre ha sido una estrategia muy utilizada. Un grupo opositor se levanta buscando intimidar a otro grupo para evitar que este grupo siga adelante. Nosotros lo vemos en las guerras, lo vemos en la política, lo vemos en el deporte, en fin, lo vemos en muchos lugares. Un grupo que se opone a otro intimidándolo para hacerlo inefectivo, para dejarlo sin acción. Como cristianos, nosotros somos objeto de fuerte oposición por parte del mundo. Y lo que el príncipe de la potestad del aire quiere es que, sumergidos en el miedo, dejemos de ser activos en nuestros deberes cristianos. Y Pablo, consciente de este peligro, llama a los cristianos en Filipos a cumplir sus deberes como hijos, como hijas de Dios. Pablo sabe que el sufrimiento por causa del Evangelio es real. Él no lo desestima. Él no dice que es algo que solo existe en la mente de las personas. Él sabe que es real. Es más, él mismo está sufriendo, ya lo hemos visto. Él está encadenado, él está preso. Sin embargo, Pablo quiere darnos una perspectiva mucho más amplia, una visión mayor, no solo de nuestro deber como cristianos, sino también él quiere darnos una visión acerca de la perseverancia cristiana. Entonces, con esto presente, el tema que quiero compartir para hoy es el siguiente: viviendo como ciudadanos del reino. Viviendo como ciudadanos del reino. Y lo primero que nos dice Pablo con respecto a esto es el deber cristiano. ¿Cuál es nuestro deber cristiano? Fíjense que Pablo comienza este pasaje haciendo un llamado a los filipenses a que cumplan su deber como cristianos. Les dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. O traducido de una manera más literal, solo de la manera digna del Evangelio de Cristo vivan. Solo vivan de la manera digna del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, todo cristiano, toda cristiana, ha sido llamado a vivir de manera digna de este llamamiento que ha recibido. Esto significa que debemos comportarnos a la altura indescriptible de la dignidad que hemos recibido. ¿Qué quiero decir? Somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos vivir como tales. Debemos vivir como hijos de Dios.
como hijas de Dios. Y aquí Pablo utiliza una palabra que en griego significa comportarse de acuerdo a las obligaciones que uno tiene como parte de una comunidad. Era la palabra que se usaba para describir la manera en que el ciudadano de la polis griega debía comportarse. Entonces fíjense que esta palabra, que es traducida en nuestras Biblias como de manera digna o la forma digna, lleva la idea del deber cívico, del comportamiento que se exige por pertenecer a una determinada polis, a una determinada ciudad. Originalmente significaba vivir como un ciudadano libre. Vivir como un ciudadano libre. Entonces Pablo, ¿qué hace aquí? Él nos recuerda que si somos cristianos, somos ciudadanos de otro reino. Tenemos doble nacionalidad. Pertenecemos a este mundo creado por Dios. Somos ciudadanos de este reino terrenal. Y hay implicaciones con eso. ¿Qué quiero decir? Hay deberes que fluyen de ese hecho. Debemos ser buenos ciudadanos. Debemos pagar nuestros impuestos. Debemos desempeñar nuestro papel en la sociedad como ciudadanos de este mundo, como ciudadanos de esta tierra. Pero Pablo también nos dice otra cosa. Ustedes son, además, ciudadanos de otro mundo. Y hay deberes cívicos que les incumben como ciudadanos del reino de Cristo. Reino que se hace visible, ¿dónde? Aquí, en la iglesia del Señor. Por lo tanto, la idea que Pablo transmite aquí es que la responsabilidad cristiana no es algo pasajero, sino que es una obligación permanente que tú y yo tenemos. Pablo no nos deja adivinando cuáles serían estas obligaciones como ciudadanos del reino de los cielos, sino que nos dice en el texto cuáles son los deberes que recaen sobre nosotros. Miremos nuevamente, fíjense, verso 27, que dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo. Es decir, ¿cuál es nuestra gran responsabilidad? Vivir una vida digna del evangelio de Cristo. Eso es lo que significa vivir como ciudadano del reino de la gracia. Vivir una vida digna del evangelio. No quiere decir, obviamente, vivir una vida que merezca la salvación, porque la teología del apóstol Pablo siempre es consistente. Nunca se contradice. Lo que Pablo quiere decir es que debemos vivir de una manera consistente con el evangelio que nos ha redimido, con la fe que profesamos. Debemos ser completamente consistentes. Por lo tanto, vive una vida que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas. Vive una vida consistente con la gracia redentora que se te ha concedido. Debes estar a la altura de las buenas nuevas que profesas. Ahora, es una exhortación bastante escrutadora la que encontramos aquí. Nos recuerda algo muy importante, que es bien fácil profesar la fe en el Evangelio diciendo: oh sí, soy salvo, mientras vivo de una manera que es idéntica a la forma como vive el mundo. Entonces no hay forma de evitar el hecho de que aquellos que dicen estar en la gracia salvadora de Jesucristo deben ser cada vez más humildes, más sabios, más felices, más pacientes, más caritativos, más sacrificados, más amorosos, más puros, más gentiles, más audaces, más valientes, más compasivos, más confiables. En resumen, deberíamos parecernos más a Jesús que al mundo que rechaza completamente a Jesús. Pablo nos dice en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Y eso es lo que debería ser una vida cristiana que se aferra por la gracia a las buenas nuevas en Jesús. Debería manifestar todas esas virtudes preciosas que hay en Cristo Jesús. Si eres cristiano, si eres un ciudadano del reino de los cielos, eres radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque los valores que te son más amados, los principios que dirigen y gobiernan y alimentan tu vida, provienen ¿de dónde? De otro mundo, no de este mundo. Es el evangelio de la gracia lo que tú más amas. Es el evangelio de la gracia lo que dirige tu vida, lo que gobierna tu vida. Este mundo ya no es tu hogar y debes vivir de una manera que le haga evidente a todo el mundo a quien tú perteneces, de dónde eres. Eres ciudadano del reino de los cielos. Vive una vida digna del evangelio. Pero Pablo no se detiene aquí. Además de decirnos que debemos vivir de una manera digna del evangelio, nos llama a estar juntos, nos llama a estar unidos contra la oposición al evangelio. Fíjense, nuevamente, verso 27, solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo, de manera que, sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos, unánimes, por la fe del evangelio. El lenguaje que Pablo utiliza acá evoca la idea de lucha, evoca la idea de conflicto. Están firmes, dice, combatiendo juntos. Él ya ha hablado acerca de sus sufrimientos personales y eso hemos visto anteriormente. Y de hecho en el versículo 30 también usa el lenguaje de la lucha cuando dice, así tendrán el mismo conflicto. Aquí la palabra en el original es agonía, la misma lucha que han visto y ahora oyen que sigue en mí. Incluso le dice a los filipenses que se avecinan pruebas similares a las que él ha experimentado. Entonces, al usar estas categorías de lucha y combate, Pablo nos recuerda que detrás de la persecución, que detrás de la oposición que enfrenta la iglesia, se encuentra ¿qué cosa? Se encuentra la oposición de Satanás y del reino de las tinieblas. Nosotros estamos dentro de un combate mortal. Hay una guerra espiritual en la que estamos involucrados. Por eso él dice, sigan firmes, combatan juntos. Aquí vemos entonces al cristianismo fuerte, al cristianismo valiente. El cristianismo, al contrario de lo que muchos creen, no es débil, no es retraído, no es pasivo. El cristiano no es un débil de carácter. No. Para Pablo, una vida consistente con el evangelio te va a poner ¿dónde? En el frente de batalla. No te va a poner en las trincheras, te va a poner en el frente de batalla para combatir. Y Pablo nos dice que es mejor que reconozcamos la lucha mortal en la que estamos involucrados y que nos preparemos para el conflicto, que estemos listos, dispuestos. Notemos también que no se trata de una guerra defensiva. No está diciendo que te prepares para protegerte contra el ataque espiritual en el caso de que ese ataque ocurra. Él está diciendo mucho más que eso. Miremos el texto nuevamente. Él dice, combatiendo juntos, unánimes por la fe del evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, comiencen un contraataque. Comiencen un contraataque evangélico. Defiéndanse con las buenas nuevas acerca de Jesús. Lleven el evangelio por todo el mundo perdido, por ese mundo que vive en hostilidad contra Dios, y proclamen que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Porque sabemos que Jesús puede salvar a todos aquellos que vienen a Dios por medio de Él.
Combate por el Evangelio, dice Pablo, porque el Evangelio te ha ganado para que vivas una vida digna del Evangelio. Y notemos también que todo esto debe hacerse no de forma aislada, sino como en unión con todo el pueblo de Dios. Pablo no quiere que los cristianos actuemos de manera independiente, de manera aislada, sino que él quiere que actuemos todos juntos. Cuando las tropas en el campo de batalla, cuando están bajo la presión del enemigo y rompen filas, se utiliza esa expresión, y actúan individualmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando actúan aislados de sus camaradas, no funcionan como partes integrantes de la unidad y se colocan a sí mismos y a los demás en peligro. Pero Pablo, ¿qué dice? Él quiere cohesión, él quiere unidad en este contraataque evangélico. Miremos nuevamente el texto. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos, unánimes por la fe del evangelio. Vayan a la ofensiva con las buenas nuevas acerca de Jesús. Pero, dice Pablo, háganlo juntos. Estén unidos en esto. No vayan separados, vayan juntos. Que la unidad, que la comunidad, que la interdependencia y no la independencia marquen su forma de actuar como ciudadanos del reino de la gracia. Es por eso que nosotros titulamos esta serie Juntos, sirviendo a Dios, para su gloria y para el bien de los perdidos. Juntos, en unidad. Y eso es lo que realmente Pablo quiere aquí. Quiere que los filipenses se mantengan unidos por la causa de Cristo en comunión evangélica y en un ministerio de apoyo mutuo. Que todos se apoyen en el ministerio. Pablo nos está diciendo lo siguiente: hermanos y hermanas, ustedes se necesitan más de lo que creen. Ustedes se necesitan más de lo que piensan. Nuestra cultura es tremendamente individualista, ¿verdad? Desde pequeños se les enseña a nuestros hijos y a nosotros tal vez que nuestra principal preocupación es la satisfacción de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Todo es yo, todo es yo. El yo gobierna nuestro contexto. El individualismo, de hecho, se alaba como si fuera una virtud. Y la vida común es despreciada. No, eso de vida común no funciona. Bueno, los filipenses tampoco eran inmunes a este problema. Nosotros ya vimos que algunos de ellos estaban predicando, pero lo hacían como una forma de desprestigiar al apóstol Pablo. Y otros sí estaban predicando por amor. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 4 que existían algunas tensiones dentro de la iglesia en Filipos. Había fricciones, había divisiones. Por eso Pablo los llama aquí, y nos llama también a nosotros, a la integración más profunda posible, a una conexión profunda. Mira cómo lo dice literalmente Pablo dice, están firmes en un espíritu, en un alma, combatiendo juntos. No hay integración más íntima que esa. Entonces yo te pregunto, ¿anhelas este tipo de unidad en el servicio cristiano? ¿Es eso lo que quieres para nuestra iglesia, para la iglesia presbiteriana Cristo mi Salvador? ¿Es ese tipo de unidad en el servicio cristiano lo que tú quieres? Ojo, no es una opción. Es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces vemos en primer lugar el deber cristiano. Pero Pablo dice algo más. Nos habla también aquí de la perseverancia cristiana. La perseverancia cristiana. En la segunda parte de nuestro texto, Pablo nos muestra la manera en que nosotros debemos ver el sufrimiento, o mejor dicho, cómo debemos sufrir. Él nos muestra cómo debemos sufrir. Y Pablo sugiere
que la oposición que los filipenses están soportando realmente le está provocando a ellos miedo. Fíjense los versículos 29 y 30. Dice, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Pablo les está diciendo aquí que se les ha concedido a ellos, a los creyentes en Filipos, sufrir por amor a Dios. El mismo conflicto que Pablo está soportando. En otras palabras, aquí vemos a una iglesia y vemos también a un apóstol que están sufriendo, están enfrentando persecución y están sufriendo por causa de esa persecución. Ahora, a veces, cuando leemos textos como este, nos resulta bastante aliviador decir que esto no nos sucede a nosotros, que no nos toca a nosotros. A veces pensamos, bueno, esto pasaba antes, en los primeros siglos de la era cristiana, pero gracias a Dios esto ya no pasa. O quizás sucede en algún otro lugar del mundo, pero bien lejos de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa realmente cuando pensamos de esa forma? Bueno, pasamos por alto los pasajes de la Biblia que se refieren a la persecución. Pero permítanme señalar tres cosas que yo creo que debemos recordar acerca de textos como este, que nos van a ayudar a no pasarlos por alto tan rápidamente. La primera de ellas es la realidad de la persecución. La realidad de la persecución. Fíjense que en los últimos 2 siglos la iglesia cristiana se ha expandido de una manera nunca vista. Y siguiendo el ritmo de esa expansión, la iglesia también ha sido testigo de más martirios en los últimos 200 años que los 1800 años previos de su existencia. Me refiero a la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy, ahora mismo, en todo el mundo, hay hermanos y hermanas nuestros que enfrentan un sufrimiento terrible, que enfrentan privaciones, que enfrentan persecución y muerte por causa de Jesucristo. La persecución es una realidad presente y muy, muy, muy real para muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es lo primero, la realidad de la persecución. No es algo que ya pasó, es algo que existe realmente. Segunda cosa, la presencia de la persecución. Hoy en día no estoy seguro que nuestras supuestas democracias sean inmunes al tipo de intolerancia que tuvieron que sufrir Pablo y los filipenses. Cada vez más nosotros vemos que la hostilidad del pluralismo progresista choca con las afirmaciones exclusivas y absolutas de nuestro Señor Jesucristo. Así que no debemos sentirnos demasiado cómodos con la supuesta percepción de que la persecución nunca vendrá, que la persecución nunca llegará. Está viniendo y pronto va a llegar con más fuerza. Y esto es confirmado por el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos varios pasajes que son muy coherentes en afirmar que seguir fielmente a Jesús significará soportar oposición del mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y el apóstol Pablo también menciona ahí en Hechos, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La persecución entonces no es algo que nosotros podemos descartar. Ya lo dijimos, para muchos hermanos hoy en todo el mundo es una aterradora realidad diaria. Y para todos nosotros llegará pronto. Va a llegar la persecución.
Pero también hay una tercera cosa que yo quiero destacar aquí, que es la gracia de la persecución. La gracia de la persecución. Fíjense que hay dos implicaciones que Pablo extrae de este hecho de la persecución. La primera, Pablo dice que el sufrimiento es prueba de la gracia. Verso 28. Y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para ellos, esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto procede de Dios. A veces nos cuesta saber quiénes son los incrédulos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son morales, que son amables, que son agradables, que son buenos vecinos. Pero cuando persiguen a la iglesia, no es difícil saber quiénes son los incrédulos. Y a menos que ellos se arrepientan, nos dice la palabra de Dios, su destino es claro. Y este claro destino se manifiesta en su hostilidad hacia el pueblo de Dios y hacia la causa del Evangelio. Es una señal de su inminente destrucción, dice Pablo. Por otro lado, si estás siendo perseguido por causa de Jesús, esa persecución es una evidencia para ti. Es una marca de tu verdadera ciudadanía. Es un recordatorio. Este mundo no es mi hogar definitivo. Has sido redimido y tu ciudadanía en última instancia está ¿dónde? En otra parte. Perteneces al reino de los cielos. Tu ciudadanía está allá en los cielos con Cristo. Dios mismo te ha salvado. Él te ha unido a Cristo. Y Él te mantendrá en Cristo y te llevará a casa con Cristo. Y mientras perseveras, comprenderás que esta prueba que soportas, esta persecución que soportas, es un recordatorio para ti. Es una señal de la salvación que se te ha concedido por gracia. Esa misma salvación que un día te llevará a otro mundo, a un mundo donde reina la justicia, a un mundo donde reina la santidad, y estarás para siempre con el Señor. En el fondo, dice Pablo, la persecución es un signo, una señal, un sello de la gracia que te ha sido concedida. Pero además Pablo dice que el sufrimiento no es solo una señal de la gracia, una evidencia de la gracia que está en mí, sino que también es un don de la gracia. ¿No es esto increíble? Que la persecución sea un don, sea un regalo de Dios. Fíjense el verso 29. Porque se les ha concedido a causa de ustedes, se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer, sino también el de sufrir por su causa. Se te ha dado, se te ha concedido el privilegio, el regalo, el don de sufrir por causa de Cristo. Ahora, ¿qué contradictoria es esta afirmación de la Escritura? Porque yo no sé si es para ti, pero para mí el sufrimiento es algo que debe evitarse a toda costa. A uno no le gusta sufrir. Pero Pablo le dice a los filipenses algo acerca de este sufrimiento inevitable que ellos necesitan entender. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Cuando sufres por el nombre de Jesús, es un privilegio y es un regalo que Dios te concede. ¿Recuerdan el libro de los Hechos? En Hechos 5 se registra que los apóstoles fueron encarcelados por los judíos, fueron golpeados por los judíos por predicar. Y después nos dice que y llamaron a los apóstoles y después de azotarles les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, ojo, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjense, los apóstoles consideraron este sufrimiento, esta persecución por causa del nombre de Cristo como un motivo de gozo, como un motivo de alegría. Se regocijaron por poder sufrir por causa del nombre de Jesús. Ahora,
¿cómo nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Cómo podemos llegar a ese punto donde todo en mi vida sea para la gloria de Dios, sin importar el costo, sin importar el sufrimiento que eso pueda implicar? ¿Estamos dispuestos a soportar el sufrimiento de Jesús para que podamos extender el nombre de Jesús por toda la tierra? Queridos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos otro hogar. Y mientras estemos peregrinando por este mundo, debemos comportarnos como hijos, como hijas de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos. Y eso significa que tendremos que soportar la oposición. Pero el hecho de que suframos por causa de Cristo es una señal de la gracia y es un don precioso que nos concede el Salvador. ¿Has sido alcanzado por la gracia? ¿Eres salvo? ¿Conoces a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? Si es así, entonces vive de la manera digna del Evangelio que te salvó. ¿Estás sufriendo oposición por causa de Cristo? ¿Dentro de tus amigos? ¿En tu trabajo? ¿En el contexto familiar? Bueno, persevera, sabiendo que es una señal de que perteneces a Cristo. Y además, alégrate, sabiendo que es un regalo que Jesús te concede para que tengas comunión con Él en sus sufrimientos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más que somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso y vamos rumbo a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial. Vamos rumbo a los nuevos cielos y la nueva tierra y pertenecemos a ese reino. Te pedimos, Señor, que podamos vivir vidas dignas del Evangelio que nos ha salvado. Y también, Padre, queremos soportar el sufrimiento por causa de Cristo, sabiendo que es una señal de que pertenecemos a Él. Y también, Señor, con gozo, porque es un privilegio sufrir por causa del nombre. Bendícenos como tu iglesia. Ayúdanos a recibir estas verdades, a apreciarlas en nuestro corazón. Y permítenos tener siempre una comunión más íntima, profunda, con nuestro Salvador. Pedimos todo esto en su precioso nombre. Amén.